Buenos días, hermanos. Bienvenidos a un servicio más de nuestra Iglesia Cristiana Aragón. Es un gusto estar con ustedes reunidos, aunque sea a través de los medios electrónicos. Pero bueno, tenemos que seguir tomando medidas y pues, ser obedientes a las autoridades. Así es de que nos seguiremos reuniendo a través de esta manera de internet. Y pues aún a la distancia nos podemos unir para orar a nuestro Dios, para alabar su nombre. Así que comencemos nuestro servicio poniéndonos en manos del Señor. Padre, te damos gracias, mi Dios, por tu bendición y tu cuidado. Gracias porque eres bueno con nosotros, porque tú nos permites, aunque sea de esta manera, podernos reunir para alabar tu nombre, para orar a ti, para escuchar el mensaje, la predicación de tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos hacerlo no como estábamos acostumbrados, quizás no como quisiéramos, pero aún así podemos seguir estudiando tu palabra, podemos seguir aprendiendo de ti, podemos seguir alabándote y exaltándote. Y Señor, te rogamos que nos ayudes a que nuestra vida sea una alabanza para ti. Señor, que no solamente con nuestros labios cantemos, sino que nuestra vida te glorifique, te honre, te exalte. Padre, recibe este servicio como un olor fragante delante de ti. Señor, queremos agradarte, queremos agradecerte. Y Padre, en tus manos nos ponemos para nuestro servicio de esta mañana. Gracias por todo, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Y hermanos, para comenzar queremos leer la palabra del Señor. Abran sus escrituras, por favor, en el Salmo número 148. Y vamos a ver aquí que a pesar de las circunstancias difíciles que estamos viviendo, siempre hay motivos para alabar a nuestro Dios. Y dice así su palabra: Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos, alaben el nombre de Jehová, porque él mandó y fueron creados, los hizo ser eternamente y para siempre, les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo, alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Gloria a Dios, alabemos su nombre. Hoy vengo a ofrecerme postrado ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Hoy vengo a ofrecerme postrado ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. En humilde pesebre ahí en Belén ha nacido el Rey. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas
canción. Ángeles ahora cantan a Dios nueva canción, pues al mundo ha llegado el regalo de Dios, paz y salvación. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel, Emmanuel. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel, Emmanuel. El día en que el mundo cambió, Cristo el Salvador nació. Escucha las voces de ángeles cantar, gloria en lo alto y buena voluntad. La luz del mundo descendió, la tierra entera se alegró. Escucha las voces de ángeles cantar, gloria en lo alto y buena voluntad. Levantemos las voces al cielo al coronar a Cristo Rey eterno. Emmanuel, Dios aquí, te cantamos a ti, ha nacido nuestro Rey. Un niño nuestra salvación, Dios a su Hijo Él envió. Escucha las voces de ángeles cantar, anuncian a Cristo la primera Navidad. Levantemos las voces al cielo al coronar a Cristo Rey eterno. Emmanuel, Dios aquí, te cantamos a ti, ha nacido nuestro Rey. Gloria en lo alto, gloria en lo alto, toda rodilla se doblará ante ti. Te adoramos, te exaltamos, hoy nos rendimos postrados a tus pies. Gloria en lo alto, gloria en lo alto, toda rodilla se doblará ante ti. Jesús Mesías, te entregamos nuestros tesoros e incienso ante ti. Levantemos las voces al cielo al coronar a Cristo Rey eterno. Emmanuel, Dios aquí, te cantamos a ti, ha nacido nuestro Rey. Levantemos las voces al cielo al coronar a Cristo Rey eterno. Emmanuel, Dios aquí, te cantamos a ti, ha nacido nuestro
hermanos, les pido por favor que me acompañen en sus Biblias al libro del profeta Amós en el capítulo 3, versículo 3. Vamos a leer algunos versículos a partir de ahí. Dice así la palabra del Señor. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Rugirá el león de la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho? ¿Qué tenemos aquí, hermanos? El profeta Amós comienza a hacer una serie de preguntas retóricas. ¿Qué es una pregunta retórica? Es una pregunta que no se hace con la finalidad de buscar información. La persona que pregunta no lo hace porque desconozca la respuesta, sino que su propósito es, a través de esa pregunta, hacerle ver a la persona con la que está hablando alguna cosa. Las preguntas retóricas no necesitan ser respondidas porque su respuesta es obvia. Fíjense ustedes, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? La respuesta obvia es no. Si no están de acuerdo, no pueden andar juntos. ¿Rugirá el león de la selva sin haber presa? No. Un león que no tiene presa está sigiloso, aguardando, calladito, esperando que llegue su presa para sorprenderla. ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? Igual, está callado o esperando para poder atrapar algo o en silencio para que no lo descubran y lo maten. ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? Obviamente no. Se necesita un cazador que atrape con el lazo a esa ave. ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? Bueno, esas trampas típicas que a veces se ven en las películas, van caminando por el bosque o la selva y pisan algo y los atrapa un lazo por la pierna y los deja colgando. Bueno, eso sucede cuando atrapa algo. Si no atrapa algo, pues ahí se queda la trampa preparada. ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? Bueno, en los tiempos bíblicos, cuando se tocaba la trompeta en la ciudad, es porque estaba sucediendo algo importante. Entonces la gente inmediatamente empezaba a ver, bueno, ¿qué sucede? ¿Por qué están tocando la trompeta? Posiblemente un enemigo los estaba atacando. Entonces, siempre que sonaba la trompeta era un motivo de alboroto. Pero noten la última pregunta, y es la que me interesa enfatizar. ¿Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho? Y la respuesta obvia es no. Pensemos en esta pandemia. A veces decimos, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué permitió todo esto? ¿Se le salió de control? La respuesta es no. Dios es soberano. Dios está al control de todas las cosas. Dios sabe lo que hace y Dios tiene un propósito en todo lo que hace y todo lo que permite que suceda. No es que la pandemia se le haya salido de control, no es que lo haya tomado por sorpresa o desprevenido. Él está donde siempre ha estado, sentado en su trono, gobernando este mundo. Todo lo que sucede en este mundo muestra el control, la soberanía y el poder de Dios para controlar todo lo que sucede. Él lo permite con un propósito. ¿Cuál es el propósito? No lo sé. No nos lo dice. No lo podemos saber a ciencia cierta. Pueden ser muchos propósitos distintos. Posiblemente sea castigar a algunas personas. Posiblemente sea premiarlas. ¿Sí? A veces nosotros vemos que muere tanta gente y decimos, Dios los está castigando. Bueno, no necesariamente.
Pensemos hermanos que han fallecido, personas fieles al Señor. ¿Los estará castigando? Bueno, quizás sí, quizás no son tan fieles como pensábamos, pero quizás no. Tal vez el Señor se los está llevando, mira, vámonos a casa. Deja este mundo tan lleno de pecado, tan lleno de maldad, tan lleno de cosas negativas y vente a la gloria conmigo. Quizás el castigo es para los que se quedan, para los que nos quedamos, para los deudos, para los familiares de esa persona que falleció. No lo sabemos. Lo que tenemos que hacer es preguntarnos, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que responda ante esta situación? Examinemos nuestra vida y pensemos, ¿qué es lo que el Señor quiere de nosotros? ¿Qué ha permitido esta situación tan difícil, tan terrible para muchas personas? Oremos a Él. Señor, tú eres soberano y todopoderoso y estás al control de esta situación. Es algo que para nosotros resulta doloroso, resulta triste, resulta incomprensible. Y sin embargo, Señor, tenemos que reconocer que tú estás al control, que todo lo que sucede es porque tú así lo permites. Y tu palabra nos dice que tú eres bueno. Y por lo tanto sabemos que tú tienes un buen propósito al permitir esto. Quizás haya agentes humanos detrás de esto. No sabemos si son los chinos, si son los gringos, si son... No sabemos, Señor. Lo que sí sabemos es que sea cual sea el agente humano y sea cual sea el propósito que pueda tener, y ya sea que se cumpla o que no se cumpla, tus propósitos sí se cumplen, Señor. Padre, te rogamos por nuestros hermanos que están sufriendo, por enfermedad, por dolor, por esta pandemia, Señor. Te pedimos por nuestro hermano Aurelio, ten misericordia de él, Señor. Fortalécelo, ayúdalo, restáuralo si esa es tu voluntad. Te pedimos por su esposa Berta, ayúdale con su cáncer, Señor. Fortalécela, guárdala, dale sabiduría a los médicos que los están tratando. Te pedimos por nuestra hermana Olga, que esta enfermedad no sea tan severa con ella, sino que pronto pueda recuperarse y salir adelante. Y te pedimos por su esposo Carlos, que fue recientemente operado, que también se pueda recuperar y que pronto puedan estar los dos sirviéndote con plenitud física nuevamente. Te ruego por mi cuñada Nayeli, que también está enferma, Señor, agradeciéndote porque pues al parecer no ha sido tan grave la enfermedad en su caso, y pidiéndote que se pueda restablecer prontamente y sin ningún problema más serio, sin ninguna consecuencia mayor. Te suplicamos, Señor, por los pastores de la Iglesia Cristiana Remanente, por los pastores de la Iglesia Cristiana de la Gracia, Señor, en particular, por Toño Ortega y su esposa Gaby, por el hermano Héctor Romo y su esposa Rosy, los 4 con COVID, Señor, fortalécelos, restáuralos, ayúdales, Señor. Te pedimos por el pastor Álvaro de la Iglesia Cristiana Nesa, que también pueda recuperarse de esta enfermedad tan difícil, tan problemática para algunas personas. Te pedimos, Señor, ten misericordia. Gracias, Señor, porque a la sobrina María Esther, de nuestra hermana José, la pudieron atender, y porque ya está en recuperación, te rogamos por su salvación. Te pedimos, Señor, que tú la restaures. Te pedimos, Padre, que des sabiduría a nuestro hermano Luis Contreras con las decisiones que tiene que tomar. Padre, te suplicamos por esta chica que está desaparecida. No sabemos cómo se encuentra. No podemos imaginar la angustia de sus padres. Pero te pedimos, Señor, que tengas misericordia de esta familia y que permitas que ella pueda regresar con bien a su hogar. Y Padre, te suplicamos por nuestro país tan lleno de pecado y de maldad, tan lleno de violencia. Señor, ayúdanos a proclamar tu palabra para tu gloria, para que tanta gente deje de pecar en contra tuya, para que dejen de hacer maldad,
y en vez de eso alaben y glorifiquen tu nombre. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, a ser luz en medio de las tinieblas. Ayúdanos, Señor, a darte la gloria con todo lo que hagamos. Te rogamos en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Alabemos nuevamente a nuestro Dios y después el mensaje de su palabra. Por eso fue una noche
desde el cielo descendió y su trono él dejó. En humildad nació, la profecía se cumplió. Tu nombre es sobre todo nombre, Príncipe de paz, glorioso Rey, eres admirable, asombroso y sin igual. Hoy es Navidad y damos honor a ti. Esa noche no fue igual, fue especial, pues nació el Salvador de la humanidad. Él quitó todo dolor y en su lugar puso su amor, un amor que es infinito, un amor sin condición. Tu nombre es sobre todo nombre, Príncipe de paz, glorioso Rey, eres admirable, asombroso sin igual. Hoy es Navidad, hoy es Navidad, hoy es Navidad y damos honor a ti. Dios nos amó, a su Hijo dio y lo nombró nuestro Emmanuel. La profecía fue en él cumplida, Dios con nosotros, nuestro Emmanuel. Dios descendió y se encarnó. Jesús nació, nuestro Emmanuel, vino a salvarnos, vino a redimirnos, Dios con nosotros, nuestro Emmanuel. Buenos días, hermanos, rogando a Dios que se encuentren bien de salud. En esta mañana vamos a seguir estudiando el libro de Deuteronomio y continuaremos con el capítulo 1, en sus versículos del 9 al 18.
Vamos a leer el pasaje, por favor. Por favor, síganme con su vista. En aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros. Jehová nuestro Dios os ha multiplicado, y he aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos, y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondisteis y dijisteis, bueno es hacer lo que os ha dicho. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos, y juzgad justamente entre el hombre y su hermano, y el extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Os mandé, pues, en aquel tiempo, todo lo que habíais de hacer. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, cuántas gracias te damos en esta mañana por este privilegio de estar delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque podemos abrir tu palabra por estos medios electrónicos que tú has puesto, bendito Dios. Te rogamos que tú nos limpies de todo lo que estorbe de nuestro cuerpo, Padre, de nuestro ser, para que podamos así hablar de tu palabra con toda libertad, Señor. Que seas tú quien hable, Señor, en esta mañana, y no mi carne o mi soberbia. Señor Dios, te lo rogamos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le he puesto a esta predicación un testimonio. ¿Tu testimonio o obediencia a la palabra de Dios impacta a tus semejantes? Y vamos a ver 2 puntos. Primer punto, tu testimonio o obediencia deben impactar a otros y llevarlos a reconocer al Dios Todopoderoso. Segundo punto, tu testimonio demuestra que obedeces y llevas a cabo la palabra de Dios. En el estudio pasado, vimos las instrucciones y mandatos que el Señor le da a Moisés para que siga su camino hacia la tierra prometida, hacia Canaán. Moisés no escribe en este libro una cronología, como se nos presenta en los libros anteriores. Y vamos al versículo 9. Dice, versículos 9 y 10, en aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo no puedo llevaros, Jehová nuestro Dios os ha multiplicado, y aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo. Moisés sabía que su obra era agotadora. Era incapaz de llevar sobre sí mismo molestias y cargas tan grandes. Después de todo, los hebreos no eran una comunidad unida, obediente y espiritualmente activa. Ni mucho menos. Al cabo de pocos días de salir de Egipto, ya estaban murmurando y quejándose, deseando haber permanecido en la esclavitud. ¿Recuerdan cuando se quejaron por el agua amarga de Mara? Los israelitas murmuraron contra Moisés en el capítulo 15, sus versículos 22 al 27. Después volvieron a murmurar contra Moisés y Aarón porque no tenían que comer. Y en el capítulo 16 el Señor les dio maná, pan por la mañana y codornices o carne por la tarde. Más adelante su vida en el desierto no se caracterizó por una armonía fraternal, sino por constantes pleitos. El hecho de que la comunidad israelita fuera conflictiva y dividida agotaba constantemente a la resistencia física y los recursos emocionales de Moisés. Pero todos aquellos que son llamados a un liderazgo responsable deberán asumir de buen principio que el trabajo no es fácil. Nos enfrentará a unas exigencias terribles, igual que le pasó a Moisés, y nadie puede esperar eludir ese precio. El crecimiento de la nación demostró así tanto la intención como la capacidad de Dios para cumplir sus promesas originales a Abraham. El tamaño de la multitud lo hacía imposible. Según Números, capítulo 1,
sus versículos 45-46, había 603.550 varones que podían salir a pelear. Los demógrafos dicen que con mujeres, niños y ancianos, el total de israelitas en el desierto sería cerca de 2 millones. 70 personas habían entrado a Egipto, en Génesis capítulo 46, 27. Moisés estaba seguro de que Dios continuaría aumentando a los israelitas y los bendeciría, porque tenían el mismo Señor que sus antepasados. Podrían llegar a 6.000 veces más numerosos de lo que eran ahora, siendo ahora 10.000 veces más numerosos que cuando entraron a Egipto. La frase de el Dios de vuestros padres es un título común del Señor en Deuteronomio. Capítulo 1, versículo 21. Capítulo 4, versículo 1. Capítulo 6, versículo 3. Capítulo 12, versículo 1. Y capítulo 27, versículo 23. Versículo 3, perdón. Y las palabras, Jehová tu Dios, aparecen más de 250 veces en Deuteronomio. Sin duda, para afirmar a Israel que su Dios no es un Dios pagano muerto, sino Jehová, el Señor vivo, que hizo el pacto con ella. Sin embargo, el cumplimiento de esta promesa en particular había causado un problema. La nación se había vuelto demasiado grande para que Moisés gobernara con eficacia. Ahora, ¿de dónde viene la instrucción para Moisés? Lo veremos en los versículos siguientes. Es importante conocer cómo nuestros propios familiares se preocupan por nosotros cuando llevamos a cabo las ordenanzas y mandatos del Señor. Ese ejemplo o testimonio puede cambiar vidas y llevarlas a reconocer al Dios Todopoderoso. Es el caso del suegro de Moisés. En nuestro primer punto, que dice, nuestro testimonio u obediencia a la palabra de Dios impacta en la vida de otros. Y ahora veremos un ejemplo a seguir en la vida de Jetro, suegro de Moisés. En el hebreo, suegro quiere decir juntar en afinidad. Suegra, dar una hija en matrimonio. Y de ahí se conjuga toda la palabra. Contraer afinidad por matrimonio. Bien, hermanos, ¿en dónde se nos comienza a presentar a Jetro o Reuel, suegro de Moisés? En Éxodo, capítulo 2, versículos 16 al 20. Y dice, y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián, vinieron a sacar agua para llevar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó y las defendió, y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó el agua, y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Volvemos a ver a Jetro en el libro del Éxodo, en capítulo 4, versículo 18, y en el capítulo 18 del mismo libro, de donde hablaremos esta mañana. Y por favor, vayamos a ese pasaje. Capítulo 18, versículo 1. Vamos a leer hasta el 12. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus 2 hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampando junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés, yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó.
y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, al haberlo librado de la mano de los egipcios. Y Jetro dijo: bendito sea Jehová, que os libró de la mano de los egipcios, y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Hasta ahí, hermanos. Estamos en el año 1445 antes de Jesucristo, hace unos 3500 años atrás. Como ya vimos, Jetro era un sacerdote en Madián, dirigente de un pueblo pagano, idólatra. Al principio del capítulo, Jetro viene a visitar a Moisés al desierto, un lugar muy cómodo para recibir visitas, ¿no? Moisés le comentó a Jetro, su suegro, todas las maravillas que hizo Dios para que el faraón dejara salir al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Jetro quedó maravillado, se alegró de todo el bien que Jehová había hecho con el pueblo de Israel, al haberlo librado de la mano de los egipcios, de las 10 plagas, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios, cuando les abrió el mar rojo y los pasó en seco. Después ahogó a todos los egipcios que los iban persiguiendo. Jetro, después de escuchar todas las maravillas que había hecho Jehová Todopoderoso, dijo: bendito sea Jehová, que os libró de la mano de Faraón. Siguió diciendo: ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. Lo que sigue es formidable. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Jetro hizo esto para buscar perdón y aceptación de Dios por sus pecados. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. También llevó a cabo esta comida para que supieran que Dios lo había perdonado. Había sido aceptado como un adorador del Dios verdadero. Se convirtió a Dios, fue salvo. Ezequiel capítulo 36, 25 al 27 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seré limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos, y guardaré mis preceptos, y los pongáis por obra. Jetro recibió a Dios en su corazón. ¿No fue formidable? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. El testimonio de Moisés influyó en la vida de su suegro a convertirlo en un adorador del Dios verdadero. Dios lo empieza a usar rápidamente como un siervo suyo. Aquí veremos a un suegro preocupado por su yerno. Capítulo 18 nos muestra cómo Dios usa su palabra para convertir a nuestros parientes inconversos conforme a su voluntad soberana. Esto nos ayuda a orar por ellos y nosotros ser ejemplo llevando una vida en santidad. Proclamarle la verdad en amor para que el Señor los salve, como salvó a Jetro. Vamos al segundo punto. Tu testimonio demuestra que obedeces y llevas a cabo la palabra de Dios. En los siguientes versículos del capítulo 18 vemos el ejemplo de Jetro de aconsejar a Moisés su yerno. En los versículos del 17 al 27 vemos a un suegro prudente en Jetro y a su vez un yerno obediente en Moisés. Entonces, vamos a leer del 13 al 27 del capítulo 18.
Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto lo que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar, y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviará la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si hicieres esto, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. Al día siguiente, Moisés se sienta a juzgar al pueblo. Eran prácticamente asuntos que le traían, situaciones entre ellos. Recuerda que los israelitas eran alrededor de 2 millones de personas. Claro, que los 2 millones no venían en un día. Moisés solamente se dedicaba a eso. Los israelitas eran nómadas aquí, porque estaban viviendo en casas de campaña, en el desierto, sin ninguna comodidad. Imagínense las situaciones que tenían, las situaciones que le traían los israelitas a Moisés. Recuerden que también Moisés era el representante de Dios, y les explica cómo aplicar lo que Dios les muestra a Moisés, cómo resolver cada situación que viven. Viendo el suegro de Moisés que todo lo que hacía con el pueblo, le dijo que era imposible resolver todos los problemas de los israelitas, desde la mañana hasta la tarde. Jetro se da cuenta del problema. Moisés le responde: el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes, y les explica cómo aplicar la palabra de Dios en esto, en aquello, en cada situación que viven. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo. Le dice bien claro: ciertamente vas a desfallecer tú y todo el pueblo, no podrás hacerlo tú solo. Jetro, preocupado por su yerno, le dice amorosamente: oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar, y lo que han de hacer. Mira, Moisés, enséñales, diles por dónde, pero además, escoge tú, dentro de todo el pueblo, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. En resumen, las mismas cualidades de líderes en el Nuevo Testamento, como lo vemos en Hechos 6:3, hombres de buen testimonio y capaces. Primera de Timoteo 3:1-7 y segunda de Timoteo 2:2.
donde nuestro hermano José Carlos nos ha predicado muy eficazmente. Entonces, hombres con dos características resumidas: fieles, varones de verdad, varones de virtud, temerosos de Dios, que aborrezcan la avaricia. Esto habla de su vida espiritual, de su honestidad, de su integridad. Por un lado, fieles, y por el otro, que sean capaces. Esto es un consejo sabio, prudente, ¿no? Esto también lo vemos en el mundo, cuando contratan a alguien. Esta es una responsabilidad del mundo. ¿A quién contratar? ¿O a quién delegar una responsabilidad en el trabajo? Contratas a las personas que tengan dos cualidades: honestas, con ética, llamamos en términos extrabíblicos, con valores morales, gente transparente, gente honesta y por otro lado, capaz para lo que necesitas hacer. Esas son dos cualidades, ¿no es cierto? En cualquier trabajo o empresa, esto define a alguien en quien puedes confiar para delegarle una responsabilidad. Estas personas debían ser capaces. ¿Qué les iba a delegar Moisés? En Éxodo 18:22, ellos dicen: juzgarán al pueblo en todo tiempo. Todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Moisés compartiría la carga con ellos, y no sería pesado para Moisés. Escoge a hombres íntegros y delégales asuntos que ellos puedan manejar o resolver, pero lo prioritario, hazlo tú. Tú tienes más acceso a la sabiduría de Dios. Este es un gran principio para la iglesia en términos prácticos de ministerio, también en términos administrativos. En Hechos capítulo 6, del 1 al 7, como ya lo vimos. ¿Qué es lo mejor que haces? Y lo demás delégalo a gente fiel y capaz. Esa es la idea. Lo vimos en el mundo, en diferentes esferas. Allí está el inepto, porque es compadre del que está en el poder y le da su hueso en alguna área de la empresa. Y es un inepto, un corrupto, pero ahí está, y se está cobrando el favor que le dio el compadre hace tiempo atrás. Entonces, escoge personas fieles y capaces. Jetro le sigue diciendo a Moisés, le da un buen consejo. Esto es una gran verdad para ti como suegro, como suegra, si vas a darle un consejo a tu yerno, a tu nuera. Busca aplicar sabiamente la palabra de Dios a la vida cotidiana. Que el consejo que le des muestre una aplicación sabia de la palabra de Dios a la vida cotidiana. Muéstrale sentido común, informado por la palabra de Dios. Sentido común de una mente que viene controlada por la palabra de Dios. Algunos han de decir: a mi yerno, a mi nuera, no le gusta que le dé consejo sin que me lo pida. Y Jetro aquí se lo dio a Moisés sin que él se lo pidiera. Y él se lo dio. Entonces, ¿debo ser como Jetro? La respuesta es: sé sabio, sé prudente. Hay yernos y nueras que no les gusta que les des consejo hasta que te lo pidan. Y también hay yernos y nueras que les gusta que les des consejo sin que te lo pidan. Y aquí hay otra implicación como suegro y suegra. Busca el bienestar espiritual de tu yerno, de tu hija o tu hijo y de tu nuera. No busques manipular las cosas. No busques usar a tu yerno, a tu nuera, para lo que tú quieres. Nadie quiere eso. No seas como Labán. Recuerden que quiso usar a Jacob en Génesis 29 para enriquecerse. Sino sé como Noemí, que buscó primero el bienestar de Ruth antes que el suyo. Quería que Ruth se casara para que tuviera un sustento económico, aún de que Noemí se quedara desamparada como viuda. Entonces, como suegro, como suegra, busca dar un consejo sabio a la luz de la palabra de Dios, cuando Dios te dé la oportunidad. Busca el bienestar espiritual de tu yerno, de tu nuera. Jetro muestra sabiduría, muestra que está pensando en el bienestar de Moisés. Y si no lo quieren, entonces calla. Sé prudente, sé sabio. Proverbios capítulo 21, versículo 23 dice: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Ay, ¿qué le dije?
algo que la ofendió, y no puedes dormir por lo que le dijiste. Entonces, sé sabio, sé prudente. Si esto hicieres, le dice Jetro a Moisés, si haces lo que te acabo de aconsejar y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también este pueblo irá en paz a su lugar. Ahí está la clave. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, en otras palabras, Jetro aconsejó, pero le dice aquí a Moisés, al decirle, y Dios te lo mandare, Jetro le dice a Moisés, haz esto, pero somete tu consejo a Dios. Muy importante esto, no le dice, yo tengo más que experiencia en esto, en aquello, así que haz esto. Con cuánta facilidad se entromete nuestra experiencia mundana y damos consejo carnal, pecaminoso. Sí, ama a tu esposa, a tu esposo, pero no le digas cuánto ganas. Debe haber una actitud de humildad. Ponlo en las manos de Dios. Le dices como suegro, mira, yo no lo sé todo. Este es el consejo que te doy. Si es oportuno hablar, se lo das, buscando su bienestar conforme la palabra de Dios. Pero también reconoces que hay situaciones donde la Biblia no habla de manera clara. Ora, busca el consejo de otros, porque en la multitud de consejeros está la sabiduría. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que le dijo. Esto es música para los oídos de tu suegro, tu suegra, cuando haces lo que te dice. Lo hizo Moisés. Muestra su humildad. Podría haber sido arrogante, orgulloso, como a veces lo hacen los yernos, las nueras. Y aunque les dan un consejo sabio, prudente, no lo aceptan. No lo hago porque no tienen que decir lo que debo hacer. No es mi padre, no es mi madre. ¿O qué han de decir de mí? El buen juez por su casa empieza. Moisés hizo lo que le dijo su suegro. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y hacían lo que les encomendó. Juzgaban en el pueblo de Israel. Esto nos anima en la conversión de nuestros parientes inconversos. Por eso, sé íntegro. Recuerda que tu testimonio habla mucho. Ora por ellos. Predícales el Evangelio. Y en nuestra relación de yernos, nueras, suegro, suegra, sé sabio, prudente. Da consejo conforme Dios te da la oportunidad, pensando en el bienestar de tu yerno, de tu nuera. Como yerno, como nuera, sé humilde al escuchar el consejo sabio, prudente de tu suegro, de tu suegra, de tu padre y de tu madre. En conclusión, Moisés toma en cuenta y obedece el consejo que le da su suegro, Jetro, y el resultado es de gran ayuda para Moisés, una gran bendición. ¿Y cuál es el resultado? Que Moisés no tenía ninguna ambición de monopolizar el honor de la primera magistratura y de gobernarles, él solo como si fuese un monarca absoluto. Que Moisés no deseaba preferir a sus propios hijos o a cualquiera que tuviese con él relación de parentesco o servidumbre, sino que después de tomar consejo de ellos, escogió de entre todos ellos los más sabios y expertos. Que en todo este asunto, Moisés trató siempre de agradar al pueblo, ver por ellos, y ellos consintieron en una propuesta. El gobierno contra el que habían contendido era el mismo en que habían consentido. Que solo a Moisés le había movido el deseo de edificarles e instruirles, y en lo posible de contentarles, puesto que les había constituido por jefes a hombres de excelentes cualidades, sabios y expertos, que conociesen lo que llevaban entre manos y fuesen fieles al contenido que se les había encomendado en provecho del buen común. El encargo que había hecho a dichos jefes era justo y oportuno. Les había
encargados ser diligentes y pacientes, que oyesen ambas partes con todo cuidado y diligencia. A la lengua del sabio le hace falta tener oído de sabio. Isaías 54. Y dice así: Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. Por eso, Dios nos ha provisto de una sola boca y de 2 orejas. Les había encargado también ser justos e imparciales. Pintan a la justicia con los ojos vendados, para que no afecte a la sentencia la vista del rostro ajeno, sino el dictado de la propia conciencia, y así triunfe la equidad contra el peligro de soborno y de perjuicio. Finalmente, les había encargado que fuesen valientes, que temiesen solo a Dios, ya que eran sus vicegerentes, y por tanto habían de juzgar como juzga Dios. Si no juzgaban justamente, tergiversarían entre el pueblo la propia imagen de Dios. Juzgar es un atributo divino. Eclesiastés 3:17, que dice: yo en mi corazón, al justo y al impío, juzgará a Dios. Les permitió que le trajesen a él los casos más difíciles con la promesa de oírles y atenderles, y así hacer más fácil la labor de los jueces y la audiencia del pueblo. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre Celestial, cuántas gracias te damos en esta tarde por este privilegio, Señor, de poder abrir tu palabra. Gracias porque nos muestras cómo debemos ser ante nuestros familiares, ante el mundo, tener un testimonio verdadero, un testimonio que te alabe a ti, Señor, que seamos santos delante de ti también, Señor. Y tú, bendito Dios, que nos ayudes a hacerlo. Dios, también ayúdanos y pon en su corazón que podamos aconsejar a nuestros yernos, a nuestras nueras, que escuchen, Padre Celestial. Muchas veces no lo hacemos, o no lo hacemos por vanagloria, porque yo sé mucho, porque yo tengo experiencia en esto, en aquello, sino porque a veces es necesario hacerlo. Permite, Señor, que ellos también escuchen. Y Dios, todo lo que tú haces para cada uno de nosotros, por medio de tu palabra, que quede clavada en su corazón, para que podamos llevarla a cabo. Tú, bendito Dios, domingo a domingo, día a día, nos muestras que todo esto que aprendemos, que escuchamos, que leemos, lo debemos de poner en nuestra vida cotidiana. Señor, todo esto te lo rogamos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga. Esperanza, todo el mundo
oriente llegaron guiados por célica luz. Fue por nacer así humildemente que nuestras pruebas sabe comprender. Oye, Emmanuel, es Dios ya con nosotros. Cantemos al Rey, a Jesús el Salvador. Regocijad, nació el Salvador. Con gratitud, postrados adoradle, oíd de lo alto la voz angelical. Oíd, cantad, nació el Salvador. En un pobre pesebre nació un niño, el Salvador, y su nombre es el Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Y su reino eterno es, su poder es sin igual. Tan gloriosa su majestad, no hay nadie como él. Navidad, 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 llegó el Salvador, la esperanza y salvación, llegó al mundo en la Navidad, la Navidad. Los reyes y pastores escucharon las nuevas del Salvador y postrados adorando a Jesús el Redentor.
poder es sin igual, tan gloriosa su majestad, no hay nadie como Él. Ya llegó el Salvador, la esperanza y salvación. Llegó al mundo en la Navidad. Ya llegó el Salvador. Navidad, Navidad, ya llegó el Salvador. Navidad, ya llegó el Salvador. Esperanza y salvación llegó al mundo en la Ahora, hermanos, es tiempo de las ofrendas. Y quiero que me acompañen rápidamente al libro de Ezequiel. Y el libro de Ezequiel es un libro profético muy importante y a veces complicado de entender porque habla de muchas cosas. Pero así, para hacer un breve resumen, sobre todo de la parte final del libro. Ahí en el capítulo 33, a la mitad del capítulo, el profeta Ezequiel comienza a hablar del reino futuro del hijo de David, ¿sí? Y habla acerca de esto en los siguientes capítulos, hasta llegar al capítulo 37. En el capítulo 37, o a partir de este capítulo, y hasta llegar al capítulo 39, al final del capítulo 39, él habla acerca de la restauración de Israel y del reino davídico, ¿sí? Y esto lo describe, decíamos, capítulos 37, 38, 39. Cuando llega al capítulo 40, comienza a hablar de Israel en la tierra de Palestina durante la era del reino, ¿sí? Y lo empieza a describir. Y aquí encontramos algunas afirmaciones un poquito desconcertantes. Está hablando ya del reino milenario del Mesías. Y vean lo que dice, por ejemplo, en el versículo 39. Y en la entrada de la puerta había 2 mesas a un lado y otras 2 al otro, para degollar sobre ellas el holocausto y la expiación y el sacrificio por el pecado. A un lado, por fuera de las gradas, a la entrada de la puerta del norte, había 2 mesas, y al otro lado, que estaba a la entrada de la puerta, 2 mesas. 4 mesas a un lado y 4 mesas al otro junto a la puerta,
8 mesas sobre las cuales degollarán las víctimas. Lo que vemos aquí básicamente es que durante el milenio, en este templo que describe detalladamente Ezequiel en estos capítulos, a partir del capítulo 40, se van a llevar a cabo sacrificios de animales como se hacían en la época de que Israel entró a la tierra prometida. Y podemos seguir leyendo y podemos encontrar varias referencias a estos sacrificios. Dice, por ejemplo, capítulo 43, versículo 19. A los sacerdotes levitas que son del linaje de Sadoc, que se acerquen a mí, dice Jehová el Señor, para ministrar ante mí, darás un becerro de la vacada para expiación, y tomarás de su sangre, y pondrás en los 4 cuernos del altar, y en las 4 esquinas del descanso, y en el borde alrededor, así lo limpiarás y purificarás. Tomarás luego el becerro de la expiación, y lo quemarás conforme a la ley de la casa, fuera del santuario. Y al segundo día ofrecerás un macho cabrío sin defecto para expiación, y purificarán el altar como lo purificaron con el becerro, etcétera, etcétera. Sigue describiendo una serie de sacrificios ahí en el capítulo 43, y repito, estamos hablando ya de la época del milenio, ¿sí? Y en el capítulo 45 sigue hablando de los sacrificios. Por ejemplo, versículo 19. Y el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y pondrá sobre los postes de la casa y sobre los 4 ángulos del descanso del altar y sobre los postes de las puertas del atrio interior. Así hará el 7º día del mes para los que pecaron por error y por engaño, y harás expiación por la casa. Capítulo 46. Más el día de la luna nueva, un becerro, en el versículo 6, un becerro sin tacha de la vacada, 6 corderos y un carnero deberán ser sin defecto, y hará ofrenda de un efa con el becerro y un efa con cada carnero, pero con los corderos conforme a sus posibilidades, y un hin de aceite por cada efa. Entonces, podemos seguir viendo estos capítulos del 40 al 48, y vamos a ver constantemente las referencias a las ofrendas y a los sacrificios. Y entonces yo me preguntaba, bueno, cuando estemos en el reino de Cristo, ¿vamos a seguir ofrendando? Y bueno, por lo que vemos aquí, sí, efectivamente, vamos a seguir ofrendando. Ahora, estas ofrendas, estos sacrificios de animales, es lo que les digo, es un poco desconcertante, porque el Nuevo Testamento dice que una vez que murió Cristo, ya no es necesario más sacrificios. Bueno, obviamente, los sacrificios de los cuales se habla en estos capítulos, que se van a llevar a cabo durante el reino milenario de Cristo, son sacrificios no eficaces, es decir, no sacrificios que van a quitar el pecado, así como los sacrificios que se hacían en la época de Moisés, en la época de Josué, en la época de los jueces, no quitaban tampoco el pecado. Aquellos sacrificios apuntaban hacia el futuro sacrificio de Cristo, mientras que estos sacrificios que estamos viendo aquí en los capítulos 40 al 48 de Ezequiel van a apuntar hacia el pasado, al sacrificio de Cristo. Todos ellos simplemente para referirnos o para hacernos ver hacia ese único sacrificio perfecto. No es que sean necesarios para el perdón de los pecados, no es que sean necesarios para la salvación, todos esos sacrificios, sino que el único sacrificio eficaz es el sacrificio perfecto del Señor Jesucristo. Pero esto nos muestra que durante la época del milenio seguiremos ofrendando al Señor. Ahora, después del milenio, ya para la eternidad, ¿seguiremos ofrendando al Señor? Bueno, yo creo que sacrificios ya no va a haber, pero seguramente ofrendas seguirá habiendo, por lo menos ofrendas de alabanza.
Y seguramente todos los que estemos en la eternidad con el Señor, querremos darle lo mejor que tengamos en agradecimiento por habernos salvado, por habernos rescatado, porque siendo indignos se fijó en nosotros para llevarnos a su gloria. Y hermanos, si seguiremos entregando ofrendas a Dios por la eternidad, que no lo hagamos ahora. Lo hacemos para su gloria, para mostrarle agradecimiento por lo que Él ha hecho por nosotros. Lo hacemos reconociendo que lo que tenemos no es nuestro, sino que proviene de su mano y que Él nos lo ha dado. Y nos lo ha dado para que lo administremos para su gloria. Así que, hermanos, ahí en sus pantallas aparece el número de cuenta para que ustedes puedan hacer el depósito, la transferencia de su ofrenda a la cuenta de la iglesia. Y esos recursos que ustedes ofrendan son utilizados para la extensión de su reino, para la predicación de su palabra. Así que hagamos una oración y pidámosle al Señor que se agrade de nuestras ofrendas. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos das el privilegio de poder ofrendar a ti. Señor, con esto reconocemos que todo es tuyo, que todo proviene de tu mano, que lo que venimos a presentar delante de ti es un poco de lo mucho que tú nos has dado. Y venimos a hacerlo, Señor, con gozo, con alegría y con agradecimiento, porque proviene de tu mano, Señor, porque tú nos sustentas, porque tú nos sostienes, porque tú nos bendices. Y te agradecemos por ello, y te alabamos y te glorificamos. Y te queremos suplicar, Señor, que recibas con agrado estas ofrendas, que sean para tu gloria, que sean, Señor, ofrendas no solamente de lo que nos sobra, sino que presentemos nuestra ofrenda con amor, con gozo, con sacrificio, pero con el deseo, Señor, de alabarte, de agradarte, de servirte. Señor, recibe nuestras ofrendas. Úsalas de la mejor manera para la extensión de tu reino. Da sabiduría a quienes han de administrarlas y permite, Señor, que se usen de una manera que te glorifique y te honre. Te lo pedimos, Señor, por tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, recordamos que seguimos en vacaciones en cuanto a los estudios bíblicos. No tenemos estudio de jóvenes terminando este servicio. Tampoco estamos teniendo estudios de mujeres, estudios de varones. Así que, pues por lo pronto, tenemos un tiempo de descanso y pues les deseamos que pasen una muy feliz Navidad en compañía de su familia, de sus seres queridos. Pues tratemos quizás de no hacer grandes reuniones como tal vez estamos acostumbrados. Sabemos que hay limitaciones en la actualidad por la pandemia, la cuestión de esta pandemia, pero pues que con gozo recordemos el nacimiento de nuestro Salvador, del Señor Jesucristo, que vino a esta tierra a entregar su vida para salvarnos, para darnos la salvación eterna. Y por eso le damos la gloria y la honra. Hermanos, que el Señor les bendiga, que pasen una bonita semana. Y si Dios quiere, el próximo domingo nuevamente por medio del internet estaremos reuniéndonos para alabar su nombre y para ser instruidos en su palabra. Que el Señor les bendiga.